Muy buenos días. Como ustedes comprenderán, señor decano, demás autoridades presentes, señoras, señores, estoy profundamente emocionado, estoy conmovido y realmente si algo pudiera decirles en relación a este homenaje es que tengo en muy alta estima la valorización de la humildad. Afortunadamente en este tiempo algo de eso ha ocurrido y creo que es algo que los seres humanos nos debemos. Si yo tuviera que elegir entre las frases más conmovedoras, elegiría polvo. Polvo eres y polvo te convertirás, en polvo te convertirás. Somos un polvo con un sentido que creo que en gran medida desconocemos, pero que vamos buscando a través de la vida. Y lo que yo busqué era o es en parte la dignificación del ser humano, ese ser misterioso, ese ser que tiene entre sus grandes problemáticas su vida misma y entre sus grandes problemáticas la de la salud. No puede ser un homenaje a mí en el sentido de mi persona, porque sinceramente yo no creo que lo merezca. Pero sí me alegra que esta idea sea un punto de coincidencia entre todos nosotros. Creo que la idea sí merece el homenaje. El derecho de la salud merece un homenaje, o más, congregar a los seres humanos en una más rica visión de lo jurídico y de la salud. Vivimos en una nueva era signada por problemas sorprendentes, una era que tal vez se anunció en 1945 con el estallido de la primera bomba atómica, que recorrió el sendero de la salida al mundo exterior y que en 2003 se mostró más clara con el anuncio del mapeo de gran parte del patrimonio genético humano. Pero detrás de todo eso está el problema permanente del ser humano de cuya vida y salud intentaremos hablar en este Congreso. Para esto me parece que es imprescindible pensar en las dos nociones que se integran en la expresión derecho de la salud. En primer lugar, creo que hay que pensar el derecho de una manera mucho más rica que la que refiere la mera consideración de las normas. Ante las normas, incluso la vida y la muerte son casi indiferentes. También lo son ante los ideales abstractos. Pero si pensamos el derecho de una manera compleja, donde se integren la realidad social, las normas y los valores en el orden que prefiramos, entonces esta visión del derecho nos mostrará que la vida no es igual a la muerte,
que la salud es importante y que el dolor y la felicidad también son importantes. Pienso por esto que necesitamos una visión compleja del derecho y una visión compleja de la salud. Tendremos que hablar algo de la noción de salud, tan rica, tan difícil, pero tal vez tengamos que hablar algo del nombre. ¿Por qué prefiero derecho de la salud, que es uno de los nombres que se utilizan en un complejo panorama donde se habla de derecho sanitario, de derecho médico, de bioderecho? Yo creo que todos confluyen, pero me parece que el nombre derecho de la salud es el que dice más cabalmente, por lo menos lo que yo pienso modestamente de este ámbito jurídico. Creo que la expresión derecho sanitario en el uso lingüístico argentino es demasiado institucional, que la noción de derecho médico en el uso lingüístico argentino es demasiado profesional y que el nombre bioderecho es demasiado tecnológico. Me parece que el nombre derecho de la salud es el que mejor expresa aquello de lo que quiero hablar. Pero es muy importante que no nos atrapen cuestiones de nombre. Es muy importante que hablemos de las cosas y que las nombremos de la manera que nos sea más adecuada. Yo uso derecho de la salud. Estoy dispuesto a dialogar con cualquiera que use otra denominación. Y ahora sí que nos encontramos con el maravilloso problema de la salud. Hay gente que me dice, no hay que hablar de realidades tan complejas en el derecho. Yo hablo de la vida y hablo de la salud. Y me dicen inmediatamente personas que hacen un uso tal vez excesivo del análisis lingüístico, ¿y qué cosa es vida? ¿Y qué cosa es salud? Efectivamente, es muy difícil determinar qué entendemos por vida, es muy difícil determinar qué entendemos por salud. Pero es que tenemos que hablar de eso porque vivimos y porque de nuestra salud se trata. Entiendo que aquí hay médicos y con el mayor respeto les digo que yo no iría a un médico que me dijera que no quiere hablar de la salud. Yo sé que la noción que tiene el médico, como la noción que tiene cada persona de la vida y de la salud, es diferente, aún en detalles que no se pueden decir en el lenguaje. Pero coincidimos en ciertas cosas que nos parecen imprescindibles. Me parece que tenemos que hablar de la vida, que tenemos que hablar de la salud y que de eso tenemos que hablar también los abogados, por las razones que digo, porque se trata de algo de lo que no podemos prescindir. Se trata de algo que hacemos, que tal vez sea nuestra realidad primera, vivimos, y tal vez sea un dato de nuestra realidad primera. Se habla de nuestra salud. Creo que el derecho tiene que revertir la visión
demasiado capitalista con la que se construyeron sus ramas actuales. Por ejemplo, del gran énfasis que se pone en el derecho patrimonial y que se pone en el comercio. El derecho actual tiene una estructura en gran medida referida al capitalismo porque se estructuró y se reestructuró cuando nació el capitalismo medieval. Y por eso, por ejemplo, el nombre protagónico del derecho comercial. Pero vivimos en una época de derechos humanos y no podemos seguir pensando el derecho con la idea comercialista, solo con la idea comercialista. No estoy dispuesto a negar que el sistema capitalista hizo cosas muy buenas, pero tampoco estoy dispuesto a ignorar que el sistema capitalista hace cosas malas. Buenas o malas según yo las pienso, pero es lo que le tengo que dar testimonio a ustedes. Buenas porque hay un gran desarrollo tecnológico. Es posible que nosotros estemos vivos por lo que el capitalismo ha hecho. Malas porque ignora que detrás del capitalismo está el ser humano, de cuya vida se trata. En estos días, una denuncia muy grave, hecha por un gran, una autoridad muy alta de la Iglesia romana. Con todo el respeto, les aclaro que no es ninguna insinuación religiosa, porque yo no tengo ninguna confesión religiosa, es precisamente la denuncia del tráfico de armas. No sabemos si es o no, porque pruebas yo no tengo, pero sí sé que si lo ha dicho debe pensarlo con alguna prueba, y es simplemente una denuncia del tráfico porque la gente no sabe que también hay el tráfico de medicamentos. Y entonces hay que tener ramas transversales del derecho que enriquezcan las ramas tradicionales, que se comprenda que un hospital no es una oficina administrativa cualquiera, que un sanatorio no es una empresa cualquiera, que despedir a un médico no es despedir a un empleado cualquiera, que comprar medicamentos no es comprar cosas cualquiera, porque en definitiva hay un ser de cuya salud se trata y esa salud es especialmente importante, más importante que muchas otras cosas. Da vuelta a la manera de pensar el derecho. Al final, la salud cambia el sentido del derecho tradicional y exige una lectura transversal, no compartimentalizada por las ramas tradicionales. Al final tenemos que saber si el derecho está o no en condiciones de resolver apropiadamente, si quieren, como yo diría, en términos construidos de justicia, de resolver el problema de la salud de la persona, de resolver con justicia el problema de la salud de la persona. Claro, enseguida me van a decir, tenemos el derecho a la salud. Sí, pero el derecho a la salud es unilateral. Esto es complejo. Es el derecho a la salud de todos, legislado, integrado con las prestaciones de salud. Porque lo peor que le puede pasar, me parece, al derecho a la salud es que con el ánimo de satisfacerlo se lo exagere de tal modo que las exageraciones lleven a su descrédito. Es un problema integral de salud.
con los titulares de derechos a integrar y los responsables que tienen que cumplir con derechos de muchos y no solo con la exageración del derecho a la salud de algunos. Por eso creo que tiene que ser el derecho de la salud y no el derecho a la salud. El derecho a la salud es un motor del derecho de la salud, pero son cosas diferentes. ¿Y qué es la salud? Gran problema. Uno puede tomar la idea del bienestar físico, mental, social, tradicional, pero evidentemente ya no nos satisface a muchos. Es un mínimo, pero quizás el mundo requiera otra cosa. Y entonces, ¿qué es estar sano? Primero, es mucho más que no estar enfermo, mucho más. Luego, la idea de salud es una idea local y mundial. Quien tiene salud no es un individuo, es el individuo y la especie humana en el planeta. En ese planeta tan maravilloso que está solito en un universo infinito donde hasta ahora que sepamos hay una única especie de nuestras características. De esa salud se trata, no solo de la salud del individuo, sino de preservar esta especie maravillosa que vive en un pequeño planeta perdido en un universo infinito. Una cosa tan extraña y maravillosa, la salud de la especie en el planeta, la salud de hoy y del mañana, comprendiendo que el concepto de salud seguramente cambia. Mi amadísimo Francisco de Asís, comprendido en términos actuales, tal vez sería para algunos un enfermo, por la gran represión que hacía de la vocación sexual. Esa enorme represión, en términos actuales, si no se comprendiera la grandeza infinita casi del santo que todas las religiones canonizarían, podría pensarse como algo no sano, algunos por lo menos como algo enfermo. Y no diríamos de Van Gogh. El concepto de salud cambia en el tiempo. Y al final, tal vez, haya que preguntarse mucho qué entiende cada persona por su propia salud, con todas las consecuencias que esto trae. Luego tenemos que pensar ya brevemente en una noción tridimensional de salud, sociológica, normológica y axiológica. La salud depende de la naturaleza. Se construye con influencias humanas difusas de la economía, de la religión, de la ciencia, de la técnica. Hay un complejo básico de salud que hace que tal vez sin mucho mérito mis posibilidades de salud sean tan distintas de las personas a las que le tocó nacer en el África negra. No es mi mérito, es simplemente que nací en un marco diferente y tal vez eso me comprometa a intentar revertir esto que la naturaleza y la economía y la religión me dan a mí como una ventaja a justificar a través del servicio a los demás. Me obliga la noción sociológica a desenmascarar. El derecho tiene que ser también un instrumento
para desenmascarar, porque el derecho oculta, porque las normas ocultan. Hay un dicho que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Si las normas las escriben los que mandan, eso quiere decir que hay otra realidad. Otra realidad que no se cuenta, porque no conviene contar, de la cual el derecho se tiene que hacer eco. Escarbando, hay que escarbar, hay que levantar la tapa para ver qué hay debajo. Y en el derecho de la salud hay cosas muy graves para desenmascarar, muy graves. Suelen dar la cara a los buenos, pero detrás hay gente no tan buena. La cara la da el médico, me perdonan, pero detrás de los médicos suele haber otros que no han hecho el juramento hipocrático de ninguna manera. Hay médicos que lo hacen a conciencia, hay médicos que lo hacen con menos conciencia, pero sucede que hay gente que ha hecho otra promesa, la de ganar el mayor dinero posible. Y entonces se inventan enfermedades y se inventan enfermos y se inventan medicamentos con el afán de lucro. Si no tenemos derecho de la salud, uno de los mayores movimientos económicos que hay en el planeta, que es la industria farmacéutica, quedará sin que la denuncien, porque no es tema de los comercialistas, es tema nuestro. Denunciar a quienes reparten. Y hay que decir quiénes se benefician y se perjudican, y otra vez aparecen que hay beneficiados del sistema de salud legítimos y otros ilegítimos, otros que justifican el lucro, la pompa, a través de la manipulación, de la comercialización de los seres humanos. Como lo diría Marx, el mundo se convierte en mercancía. Y entonces el medicamento es mercancía y pronto los seres humanos serán mercancía si no lo son ya. Y entonces hablamos de todo esto, hablamos de cosas incluso, voy a tratar de ir cerrando, hablamos de cosas incluso hechas con buena voluntad, que son remedios digamos, parciales frente a insuficiencias muy grandes. Por ejemplo, el dato del consentimiento informado. El consentimiento informado es un avance parcial y en parte un gran retroceso, porque la gente generalmente no consiente en lo que le van a hacer, porque la gente no tiene tiempo de pensarlo. No voy a ponerme a mí, que no sé nada, pero por lo menos más o menos entiendo el texto que leo. Voy a poner a cualquier otra persona, común y corriente, o a un médico, pongamos un médico, que llega con un derrame cerebral a un sanatorio y le dicen: doctor, ¿usted quiere todo esto? A mí me lo preguntaron cuando me operaron: ¿usted quiere todo esto? Y yo contesté: yo quiero. ¿Qué quiero? Me estoy quedando cuadripléjico. Por favor, ábrame la cabeza porque si no me muero. Eso es lo que yo quería. Todo eso que decía el papel, aparte, en parte lo podía entender y en parte no lo podía entender, pero ¿qué es lo que yo consentí? Que yo quería que me abrieran la cabeza porque me estaba quedando cuadripléjico, ya era hemipléjico. El consentimiento informado, algo que los especialistas en derecho de la salud tienen que pensar. Ha firmado un papel, protege al médico de la responsabilidad civil, pero todavía está protegiendo al enfermo o a la persona de que se trate, o hay una manipulación del consentimiento y hay que ver la realidad.
Evidentemente, en la salud hay un gran problema de autoridad y tenemos afortunadamente el principio de autonomía y tenemos esos principios que hemos tomado de la bioética que hay que desarrollar. Y sabemos al final otra cosa: el derecho de la salud como la salud misma están destinados a un fracaso final. No sabemos cuándo, pero día llegará. Esto es algo que hay que ponerle fecha. Y ahí está el problema. Claro, aparece entonces, por ejemplo, la extramedicalización de la vida. Porque claro, como no quieren morir, entonces medicalizan cosas que no se pueden medicalizar, cosas que son problemas del derecho de la salud. Pero lo puede saber solo un especialista en derecho de la salud. En el marco normológico, toda norma debería llevar como consecuencia, como característica negativa, la no denegación de salud. Nunca hay que denegar salud. O sea, al final hay un principio fundamental: no se puede denegar la salud. Si la persona está, digamos, muriendo, todo cede, absolutamente todo. Por supuesto que la propiedad privada. Si una persona está muriendo, el juez debe internarla. Aquí no se trata de la propiedad privada, aquí se trata de que la persona no debe morir. Y entonces la manda a un hospital, y si no la manda a un sanatorio o a donde fuera. Esto es un concepto que solo puede manejar bien y equilibradamente un especialista en derecho de la salud. Creo que el derecho de la salud debe constituir un subsistema con principios propios, cosa que afortunadamente, sobre todo por impulso de la doctora Eisenberg, han declarado las últimas jornadas nacionales de derecho civil. El derecho de la salud tiene principios propios. Esto nos ilumina, impide que pensemos en la norma por la norma. Es un derecho haciéndose, y como se está haciendo depende mucho de los principios. No quiero aburrirlos más, pero quiero contarles que me parece que desde este punto de vista uno puede anclarse en una idea de justicia que podemos compartir, exigiendo que cada individuo tenga los caminos para desarrollarse plenamente, lo que aquí quiere decir, tenga los caminos para obtener en el mayor grado posible los medios para su salud. El principio supremo de justicia que propongo exige que cada individuo tenga los medios de salud para desarrollarse plenamente. Es un principio humanista y es un principio que asegura los medios. Obviamente, para no caigamos en la medicalización de la vida. No podemos resolver el dato de que morimos, podemos postergar razonablemente el dato de que morimos. Esto lleva al derecho, a la necesidad de dialogar con toda la cultura, con la economía, con la religión, con la ciencia, con la técnica, con el arte, con la política, a pensar que el derecho es en diálogo con la política sin mezclarse con ella. En definitiva, es la posibilidad de servir a aquello o aquel para quien el derecho se hace. El derecho no puede ser un conjunto de normas que se desentienda de los seres humanos. El derecho lo hacemos los hombres para los hombres. También el derecho de la salud.
Muchísimas gracias por todo.